Una vez que hemos visto cómo relacionar la información de los modelos o de las tablas en Laravel, vamos a ver cómo podemos crear o almacenar ya información nueva en nuestra base de datos. Generalmente esto se lo hace en las aplicaciones web mediante páginas que contienen formularios, y estos formularios, la información de estos formularios es enviada hacia el servidor, en donde el servidor se encarga, o nuestra aplicación se encarga de guardar la información en la base de datos. Vamos a ver cómo podemos crear un formulario de artículos y luego cómo almacenar ese artículo en la base de datos. De manera que vamos a regresar a nuestro archivo de rutas, vamos a crear una nueva ruta, route.get, y esta va a ser una ruta que va a mostrar una página con el formulario de creación. La ruta se va a llamar, o va a ser artículos create. Vamos a hacer que apunte hacia nuestro artículos controller, pero esta vez hacia el método create. Vamos a crear el método artículos controller, método create. Este método lo único que va a hacer será retornarnos un view que contendrá el formulario. El view se encontrará en artículos y será, o se llamará create. Vamos a crear esto, resources, views, artículos, create.blade.php. Extendemos desde nuestro layout master y creamos la sección para el contenido. Aquí podemos poner un título que diga crear artículo. Muy bien. Y aquí vamos a crear un formulario que estará con el CSS o los estilos de Bootstrap para darnos mejor estilo. Y vamos a ver qué información nomás necesitamos para crear un artículo. Recordemos, necesitamos, si vemos la tabla, básicamente un título, el contenido y la categoría a la que pertenece el artículo. De manera que voy a crear los campos, y para que no se alargue demasiado el video voy a pausar mientras creo los campos. Muy bien, ya tengo creado el formulario con el título, un campo para el título, un campo para el contenido, un text area, y un campo de tipo texto para el ID de la categoría. Por el momento vamos a mantener esto como un simple input de tipo texto con un valor específico. Lo ideal sería que aquí se muestre un select con todas las categorías disponibles, pero vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a probar que esto funciona. Vamos a artículos /create y tenemos aquí un conflicto con nuestra ruta, y esto es porque hay un conflicto con el wildcard de aquí. Laravel piensa que esto es un ID de artículo que le estoy enviando, que calza aquí, de manera que para evitar eso vamos a subir esto hacia la línea superior y debería funcionar. Sí, aquí está. Muy bien, tenemos nuestro formulario con la información que necesitamos llenar. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Bueno, si damos ahorita clic en crear, vemos que tenemos un problema en la ruta. Si nos fijamos en nuestro formulario, estamos invocando a un método de tipo post, pero no hemos todavía especificado ninguna ruta. Por lo tanto, está ya tratando de encontrar una ruta de tipo post que coincida con artículos create, y por supuesto eso no existe, solo hay artículos create mediante el método get. De todas maneras, vamos a crear otra ruta para nuestro post, para nuestro método post, que será simplemente artículos. Y nos falta aquí definir hacia qué controlador apunta. Artículos controller, esta vez hacia el método store. Método post, esta ruta artículos por método post apunta hacia artículos controller, método store. Vamos a crear el método store
Y vamos a ver hasta aquí qué pasa. Regresamos. Refrescamos. Y por supuesto, no hemos todavía especificado aquí la dirección hacia la que va a ir cuando hagamos clic en el botón de Submit. Artículos. Y nada más, solo artículos. Regresamos, refrescamos, hacemos clic. Ya, esta vez nos da otro tipo de error. Laravel por defecto nos pide que incluyamos un campo que se llama CSRF, un CSRF token. CSRF es un ataque de sitio cruzado y Laravel por defecto nos protege contra este tipo de ataque, y para ello exige que en cada formulario nosotros enviemos un token que confirme que el formulario es válido. ¿Cómo incluimos este token en nuestro formulario? Es sencillo. Simplemente utilizamos un helper de Blade llamado CSRF field. Vamos a regresar y vamos a ver qué efecto tuvo esto. Voy a refrescar, voy a inspeccionar el elemento, y si vemos, aquí hay un input que se agregó, está oculto, pero contiene el token que necesitamos para que Laravel acepte el formulario como válido. De manera que con este token incluido aquí, mediante este helper, deberíamos poder avanzar. Clic en crear y por supuesto estamos ya en artículos controller. Vamos a retornar algo aquí solo para comprobar que estamos aquí. Y sí, estamos aquí. Muy bien. Vamos a regresar. Ahora vamos a llenar unos datos de prueba. Vamos a decir título de prueba y contenido de prueba. Ahora, cuando nosotros recibimos datos por método post desde un formulario, nosotros debemos recibir como parámetro un request, un objeto de tipo request, de esta manera. En este objeto de tipo request, Laravel nos traerá toda la información que nosotros enviamos desde el formulario. Vamos a comprobarlo. Si decimos die and dump y request all, vamos a obtener todos los campos que nos vienen en el request, en la petición, y vamos a mostrarlos. Vamos a dar clic en crear y aquí tenemos el token, el título, el contenido y la categoría. Estos tres son los que nos interesan a nosotros en particular en este momento. Ahora, ¿cómo guardamos esto en nuestra base de datos, en nuestra tabla de artículos? Vamos a ver. Vamos a ver dos métodos. Uno es un poco más largo, el otro es sumamente corto. Ambos son válidos, pero vamos a ver ambos métodos. El primero, y en ambos métodos vamos a utilizar nuestro modelo de artículo. En el primero vamos a crear un objeto de tipo artículo, vamos a instanciar el artículo. Recuerden que esto está incluido aquí arriba, nuestro modelo artículo. Y una vez instanciado podemos decir artículo y vamos a decir título es igual a nuestro request, el input que se llama título. Este es el valor que nosotros estamos enviando desde nuestro formulario aquí. Muy bien. Lo siguiente, vamos a copiar, sería el contenido. Y esta vez necesitamos el input contenido, que es el que tenemos aquí, contenido. Y por último, tenemos categoría ID. Y necesitamos el input categoría ID. Muy bien. De esta manera tenemos asignado al objeto todos los datos que hemos enviado desde el formulario, pero todavía no están guardados en la base de datos. Para guardar en la base de datos, debemos decir
o llamar al método save. Y de esta manera vamos a decir completado por ahora. De esta manera debería guardarse de manera correcta nuestro artículo. Vamos a probarlo. Regresamos, vamos a dar F5, le confirmamos el reenvío y nos dice completado. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a phpMyAdmin, voy a recargar artículos y aquí tenemos nuestro nuevo artículo que hemos enviado desde el formulario. Revisemos ahora el segundo método. Este método es bueno y es válido cuando tenemos formularios que son cortos y tablas que son pequeñas. Pero imagínense tablas en donde hay 10, 15 o 20 campos. Fácilmente esto podría convertirse en algo como esto y sería demasiado grande, no se ve bien, no es elegante ni limpio. Para eso tenemos otro enfoque mediante el cual podemos crear artículos. Vamos a comentar esto por el momento y voy a mostrarles el otro enfoque. El otro enfoque es utilizando el método estático del modelo llamado create. Mediante este método estático nosotros podemos asignar directamente el request y vamos a decirle que queremos enviarle todos los campos hacia el modelo de artículo. Laravel y Eloquent automáticamente van a tomar todos los campos que coincidan con los nombres de los campos de la tabla artículo y van a hacer el cotejamiento necesario con los campos que hemos enviado desde el formulario. Es decir, título, contenido, categoría ID son campos que existen en la tabla. Título, contenido y categoría ID, de manera que va a tomar los datos del formulario, esos datos del formulario, y asignarlos a los atributos en el modelo artículo. Y luego va a persistirlos o crearlos o guardarlos en la base de datos. Vamos a ver, va a dar un error ahorita, pero vamos a corregirlo, necesitamos verlo para ir aprendiendo. Si yo nuevamente doy F5 y confirmo el reenvío, tenemos aquí un error que nos dice Mass Assignment Exception. ¿Qué significa este error? Bueno, por defecto Laravel también nos protege contra ataques de asignación masiva. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que aquí estamos asignando todos los campos que coincidan del formulario en nuestro modelo. De manera que puede haber ocasiones en las que nuestra tabla contenga campos que no necesiten ser manipulados bajo ninguna circunstancia por el usuario. ¿Qué tal si esta no fuera una tabla de artículos, sino fuera una tabla de órdenes de compra, por ejemplo, y uno de los campos fuera el total que el usuario tiene que pagar o que se le tiene que cargar a su tarjeta de crédito? ¿Qué tal si el usuario manipula el formulario e incluye un campo llamado total con un valor muy inferior al valor al que tiene que pagar? Bueno, si Laravel no nos protegiera contra la asignación masiva, ese campo se guardaría directamente en nuestra base de datos y el pago que se le cargaría tal vez al usuario sería muchísimo menor. De manera que Laravel no acepta por defecto la asignación masiva. Lo que tenemos que hacer es, en nuestro modelo de artículo, definir una nueva propiedad llamada fillable. Esto es un array que va a contener la lista de campos que son aceptados mediante asignación masiva. Por ejemplo, nosotros queremos que mediante asignación masiva nos acepte el título, el contenido y la categoría del artículo. De manera que podemos decir título, categoría, ID y olvidé el contenido. Vamos a ver si con esto solucionamos el problema. Vamos a regresar. Voy a dar F5, confirmar el reenvío y ahora sí nos dice completado. Si revisamos la tabla, tenemos aquí el mismo resultado. Tenemos nuevamente nuestro artículo creado correctamente. Para que comprendan mejor lo que hace la propiedad fillable,
Vamos a borrar, ¿qué tal el contenido? Vamos a quitarlo de nuestra lista de campos fillable o llenables. Y vamos a recargar la página. Vamos a confirmar el reenvío de los mismos datos. Y ahora vamos a revisar la tabla. Aquí está. Como no incluimos el contenido dentro de la lista de campos fillable, el contenido no se guardó aquí. Si por el contrario lo incluimos y quitamos el título, por decir algo, reenviamos los mismos datos, refrescamos y ahora el título es el que no se guardó, pero el contenido sí. De manera que ya captan la idea básica de para qué nos sirve el campo fillable. Muy bien, vamos a dejarlo como estaba. De esta manera está funcionando correctamente. De manera que cualquiera de estos dos métodos, sea este o este de acá, pueden usarlo sin ningún problema. A mí me gusta personalmente el de acá porque es una sola línea de código contra 5 líneas de código. De manera que voy a dejar este. Bien. Sin embargo, a pesar de que ya podemos crear artículos mediante nuestro formulario, hay algunos problemas que todavía tenemos. Por ejemplo, si yo regreso acá y vamos a decir que voy a tratar de enviar un artículo sin título. Voy a crear y me dice completado. Si examino la tabla, sí, se envió sin título. Y lo mismo pasa con el contenido. Si yo envío contenido vacío, el artículo va a guardarse sin contenido. Además, hay otro problema también que dijimos, que es que aquí debería salir una lista desplegable de categorías, no un número, ¿verdad? De manera que, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos validar validación de datos, hacer validación de datos, que es una de las cosas históricamente más tediosas en el desarrollo de aplicaciones web, pero que Laravel nos hace muy fácil esta tarea, nos hace muy fácil el hacer validaciones de datos, y eso lo vamos a ver en el próximo video, así como también vamos a ver cómo hacer que esto sea una categoría desplegable para que se vea mejor y sea más usable. De manera que hasta aquí nos quedamos con esto. Tienen algún comentario, déjenlo abajo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.